La cultura del videojuego, con Albert Murillo. Benedicamus Domini. Deo gratias. Benedicamus Domini. Deo gratias. Ojalá mi mano no tiemble ahora que me dispongo a narrar el pasado y a revivir la sensación de desasosiego que oprimía mi corazón mientras penetrábamos entre aquellos muros. Estas palabras y las más de 600 páginas que conforman la obra de Umberto Eco, El nombre de la rosa, estoy seguro que llenaron de ideas a Paco Menéndez, uno de los mejores programadores de la época de los ordenadores de 8 bits. Después de la lectura de este libro, se dispuso a crear uno de los juegos más reconocidos de todos los tiempos, La Abadía del Crimen. El juego se programó en un Amstrad y llevó un año de trabajo. Paco Menéndez creó La Abadía del Crimen con la ayuda de Juan del Can, entonces un arquitecto con muy poca experiencia de programación. Entonces no existía un juego de estas características con la ilusión de 3D en este sentido, ¿no? Y eso fue una de las cosas que Paco se empeñó en que teníamos que hacerlo, era el tema de las prioridades. En el sentido de que si estás un poco complicado de explicar, los personajes pueden estar delante de una pared, pero en un mundo determinado momento, en la misma pantalla, pueden coger ir alrededor en el espacio y poder, en la misma pared que han estado delante en un momento dado, pueden estar detrás. Suena un poco estúpido en este momento, pero entonces era algo que, como el 3D que estábamos generando era algo ilusorio, no estábamos realmente en un espacio tridimensional, sino que era totalmente plano. Era bastante complicado de buscar la manera, y llevó a Paco pues muchos quebraderos de cabeza y muchos yendo de aquí para allá buscando la manera de buscar un programa que lo hiciera de una forma sencilla. Además, Paco no quería hacerlo de la forma bruta, de coger ir espacio por espacio buscando la manera porque hubiera tomado demasiada memoria, ¿no? Claro. Y es una cosa que entonces era imposible con la capacidad que tenían sus programas. Entonces Paco, no sé lo que le llevó, pero un buen día me llamó entusiasmado Navarrito, que lo había conseguido. En aquella época, las herramientas para diseñar un juego como La Abadía del Crimen eran pocas. Juan del Can. Lo que hice es dibujarlo en un papel a cuadros que numeraba con números verticalmente eran números y horizontalmente eran letras. Entonces hacía el dibujo primero, luego los rellenaba los cuadrados con colores y luego buscaba los números y mano a mano entraba todas las diferentes entradas. Era pues un proceso bastante breve. Como no existía nada igual, pues no echabas de menos ninguna otra herramienta. No sabías que podía estar mejor. El juego guarda una estructura muy parecida al libro, ya que la acción nos la encontramos dividida en las liturgias de la abadía. A nivel gráfico, el juego no tiene una relación con la descripción de Umberto Eco de la abadía en sí. Juan del Can. De alguna forma coincidió que yo estaba estudiando arquitectura en ese momento, por lo que tenía bastante conocimiento de la arquitectura y de la estructura de la abadía en Alemania, Italia, en España. Pues yo cogí hice una especie de compendio de diferentes planos, porque en el libro hacen detalles de la abadía, pero no con suficiente detalle, digamos, como para poder crear toda la arquitectura de las pantallas. Pues tuve que echar mano de cosas con mucho más detalle, ¿no? Y luego poner de mi parte, además. De alguna forma, la abadía en sí, digamos que no responde 100% con la abadía del libro. Maestro. Y la duda, Arso, es enemiga de la fe. Maestro. La Abadía del Crimen, una vez acabado de programar, fue versionado a muchas máquinas de 8 bits de la época. Así lo explica Gonzo Suárez, fundador y presidente de Avirago y creador de la saga Comandos. Que incluso tuve que hacer versiones de la abadía. En Opera, básicamente una persona hacía un juego y luego a veces coincidía, a veces no. El resto lo hacíamos un montón de versiones, ¿no? Porque como tenía que salir en un plazo corto todas las versiones lo más rápidamente posible, entonces se hacían ya muy rápido, en 15 días, 20 días hacías una versión. Sea de PCW, de PC, de MSX, y la persona que hacía el juego principal hacía el original, que si bien era más costoso, era una versión. En el momento de salir al mercado, La Abadía del Crimen le costó llegar al sitio que se merecía en ventas. Gonzo Suárez. Ahora mismo un
juego es una gran macroproducción impresionante, ¿no? Entonces era simplemente pues el trabajo de unas X personas 6 meses. Pero sí, se vio claramente que era especial, y cuando lo ibas a presentar tenía solamente una tara, ya el hecho de que la gente lo reconocía como los juegos de Ultimate, que Ultimate hacían juegos como de isométrica, muy buenos por cierto, pero no tenían la profundidad que tenía la Abadía. Pero la paradoja era que cuando ibas a presentarlos tenían una cierta similitud, y esa confusión creo que le perjudicó a la Abadía. Claramente un juego para mí por lo menos de los más ricos, o el más rico que se ha hecho en esa época. Tenía una magia que a todos los que jugamos nos marcó. O sea, yo al principio yo creía que era yo solo, pero cuando empecé a ver tanta gente que me escribía y decía cosas muy parecidas a lo que yo había vivido, se ve que tenía un magnetismo que era diferente. Vamos, no se sabe si es por los gráficos, pero bueno, era en general, era algo diferente. Este último comentario lo hacía Antonio Giner, una de las primeras personas que trabajó en un remake de La Abadía del Crimen para PC. Tenía un ordenador viejo, no tenía uno nuevo, no sabía muy bien qué hacer con él, y yo quería desensamblar el juego, ver cómo funcionaba, y poco a poco pues me fue ocurriendo que igual le podía añadir color y ese tipo de cosas. Vamos, así surgió. La desgraciada muerte en el año 1999 de Paco Menéndez ha potenciado todavía más su obra y sobre todo su personalidad, que no pasó desapercibida para nadie. Antonio Giner, Gonzo Suárez y Juan del Can nos hablan de Paco Menéndez como persona. Mirando el código de un programador, poder incluso llegar a ver su personalidad, o sea, no es ninguna tontería. Se puede saber mucho, ¿no?, acerca de un programador, y la verdad es que como yo he hablado con más gente que lo ha desensamblado, y bueno, los comentarios, este tipo era un genio, vamos, no hay otra forma de describirlo. O sea, tenía unas soluciones para los problemas que se salen de lo normal. Que lo que no era habitual encontrarse con una personalidad de ese tipo. Era un hombre, una persona con carácter, que dice que podía defender sus convicciones con mucha fuerza, enormemente inteligente, y sobre todo con unas ganas de crear algo innovador. De hecho, hizo varios elementos innovadores, no solo en los juegos, sino cuando decidió ganar dinero, también se hizo un programita para hacer circuitos electrónicos que le dio su dinerito. O sea, era una persona que quería hacer algo que no hubiese sido visto nunca, ¿no? Y de hecho, eso creo que terminó con su carrera en los videojuegos, porque cuando terminó La Abadía del Crimen, a mi entender, lo que le dio la sensación es que no iba a volver a hacer otra cosa parecida, y decidió retirarse durante unos años fuera del mundo del videojuego, ¿no? Luego, aparte de eso, contó con un gran talento de programación, un gran talento, una gran inteligencia para resolver situaciones, pero el foco principal es: voy a hacer algo único, y además lo hizo. Y en el caso de La Abadía del Crimen solo es un ejemplo de las múltiples cosas que hizo, porque el Fred, por mucho que queramos, fue pionero cuando era un chaval, era un niño, y que creó un juego pionero. Y decir, Fred fue un juego que rompió claramente barreras, y luego lo que hace La Abadía fue la culminación de una voluntad inquebrable de hacer algo nuevo, único, que no existía hasta la fecha, y que vamos, ya quisiéramos tenerlo hoy por hoy. Tardamos un año en hacerlo, y el tiempo que estuvimos juntos haciéndolo fue fantástico, la verdad. Yo es que nunca he colaborado tan bien, ni antes ni después, con nadie como con Paco. Sobre todo yo creo que es por el entusiasmo que tenía el tío. Es que tenía se le ponían los ojos así se encendían los ojos de entusiasmo, de tener en las manos algo que nunca se había hecho antes, y de repente te cogías por formar parte de ese entusiasmo, y no podías negarlo. Y en cuestión de genio, pues es que yo, pues no sé, yo no me acerco a la genialidad de Paco en el sentido de intelecto y de velocidad de pensar y analítica, ¿no?, que tenía el tío. Yo soy mucho más la parte artística, ¿no?, y de programación siempre lo llevaba a él, con lo poco que sabía, que un poquito de programación sabía, y le veía trabajar, y es que estaba como años luz. La Abadía del Crimen resume perfectamente la época dorada del software español. Paco Menéndez tenía 23 años cuando acabó La Abadía del Crimen. Poco después acabaría sus estudios de telecomunicaciones haciendo a la vez la mili e investigaría inteligencia artificial. Dejó muy buen recuerdo de su trabajo y de su personalidad a todo el mundo que le conoció, Juan del Can. Cuando estoy bajo y tengo que poner, yo me dedico a hacer cosas así, donde tengo que presentar concursos, ideas, etcétera. Intento de alguna forma, y estoy a lo mejor seco, y no tengo nada, así que me parece que no tengo nada que aportar. Intento volver a ese momento en que, los años en que Paco y yo nos sentamos y me contaba sus proyectos, etcétera, y poder volver a ese sitio, ¿no? Yo creo que lo que más me ha afectado en el buen aspecto es el tema de su capacidad de entusiasmo, ¿no? Digamos que siempre lo he conocido así, ¿no?, con esa especie de ojos grandes, ¿no?, con brillantes, ¿no?, y que te miraba y que te contagiaba, ¿no?, el entusiasmo. La cultura del videojuego, con Albert Murillo.